Buenos días, hermanos, buenos días. Los invito a que tomen su asiento. Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a comenzar. Estamos ya terminando con esta lección del libro de los Gálatas. Estos capítulos, este capítulo 6 y el final del capítulo 5 que vamos a ver ahorita, viene a concluir toda esta presentación teológica de Pablo, mostrándonos el camino de la fe y el camino de las obras, el camino de la gracia, aquellos que son hijos de la promesa y aquellos que están bajo la ley. Este capítulo entonces viene a culminar esta enseñanza teológica en la mejor manera que puede terminar, en una enseñanza práctica de cómo es que este conocimiento que Pablo, esta defensa que Pablo ha hecho de la fe, puede permear en la vida de todas aquellas personas que están viviendo por el camino de la gracia, que han optado por el camino de la fe en Jesucristo. Entonces los invito a que oremos para revisar lo que Pablo el mensaje que nos ha dado a través de este capítulo. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro, te agradecemos por la dicha, Señor, por el enorme privilegio de estudiar tu palabra, Señor, de poder abrir tu escritura y leer estas cartas que fueron escritas hace mucho tiempo, Señor, y que siguen vigentes el día de hoy. Que el día de hoy, Señor, nos enseñan la grandeza de la cruz, Señor, la grandeza, Señor, del sacrificio que hizo tu Hijo en favor de nosotros. Y nos enseña, Señor, que somos hijos de una promesa, Señor, que tú hiciste a nuestro Padre Abraham, Señor. Gracias, Señor, porque no éramos tu pueblo, Señor, y tú nos has acogido como tal, Señor, nos has injertado, nos has llamado a ese pueblo tuyo, ese nuevo Israel que es por la fe, en cumplimiento de esa promesa, Señor. Te agradecemos, Señor, porque podemos recibir tu enseñanza, conocer tu evangelio, y también, Señor, nos vas a enseñar asuntos prácticos que tienen que ver con vivir en el Espíritu, Señor. Bendícenos, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros corazones para que recibamos tu verdad, y que esta verdad, Señor, nos transforme nuestro entendimiento y nos haga caminar por fe, Señor. Te damos y te rogamos, Señor, este tiempo para tu honra, para tu gloria. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con una fábula que existe por ahí. Y esta fábula relata que todos los secuaces de Satán estaban fracasando en sus intentos de tentar a un hombre santo para que pecara. Este hombre vivía como ermitaño allá en el desierto al norte de África, y por más que intentaban, fracasaban y fracasaban. Un día llegó Satanás y enojado les dijo: bueno, pues, ¿qué no se dan cuenta que todos sus intentos que están usando con este hombre son muy obvios? No van a funcionar en alguien como él. Fíjense cómo se hace, chequen el dato. Y ahí van todos atrás de él a ver cómo iba a ser. Entonces Satanás se arrima con este hombre y le susurra en el oído: tu hermano acaba de ser nombrado obispo de Alejandría. De inmediato la expresión en el rostro del ermitaño cambió. Su boca se desfiguró con un gesto, sus ojos se fruncieron, y Satanás dijo: ajá, envidia. Esta es a menudo la mejor arma contra los que aspiran a la santidad. Pablo en Gálatas 5:26, el último versículo del capítulo 5 dice, abran sus Biblias, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo acababa de terminar de dar una lista de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y lanza una advertencia. ¿Esta advertencia, hermanos, era para incrédulos o a quién se la estaba dirigiendo? A creyentes. A creyentes que de alguna manera habían
sido llamados a vivir por el Espíritu. Y les dijo, aguas. La palabra en griego que se está utilizando aquí es kenodoxia, que significa vano, despojado de gloria o deseoso de vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es jactancia y presunción de los méritos propios o cualidades. Hermanos, estas advertencias que Pablo nos da en este capítulo, en el final del capítulo 5 y todo el capítulo 6, tienen que ver para nuestro caminar, para nuestra santidad. Son advertencias de aquellas personas que han decidido caminar por la fe, que no están exentas de esta serie de situaciones. Y él dice, no caminemos en el Espíritu de tal manera que lo hagamos por vanagloria. No lo hagamos porque eso va a incitar a enojo y a envidias. Les voy a leer un poquito los versículos que habla sobre advertencias que nos está dando Pablo. El versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. 6:8, la primera parte dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. El 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hermanos, Pablo nos está advirtiendo, aún aquellos que aspiran a la santidad, aquellos que aspiran a vivir por fe, podemos tener las motivaciones erróneas y podemos nosotros creer que porque ya vivimos en el Espíritu, todas aquellas cosas que sembramos en la carne, pues no las vamos a cosechar. Y eso es falso, hermanos. Todo lo que sembramos en la carne lo vamos a cosechar. Pablo entonces nos está presentando que vivir el Evangelio tiene mucho que ver con el campo en el cual nosotros hemos elegido sembrar, y lo advierte claramente de muchas maneras y evidencia la actitud de los judaizantes, que su motivación a final de cuentas es la vanagloria. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? El orgullo nos permea, ese orgullo que nos domina. Nos ha fallado algún hermano, nos ha herido algún hermano, le hemos perdonado. El hermano ha venido a disculparse, ¿no? Yo he ido a disculparme con el hermano, o mi orgullo me está dejando inmóvil. El orgullo nos ha alejado de algún servicio en la iglesia. Hemos dejado de hablar con ciertos hermanos, porque cuando hablamos con ellos en medio se molestaron, y entonces dije yo, ¿para qué le digo? Pues hay que se quede. Y pudo más mi orgullo que el Espíritu. Reflexionemos en eso, hermanos, es importante. Pablo entonces no nada más nos deja en la advertencia o en el regaño, presenta una contraparte y nos presenta a aquellos que viven en el Espíritu, que han sido revestidos de Cristo, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, aquellos que se han convertido, que Dios los ha convertido en una nueva creación. Y Él nos está llamando a que vivamos como personas de Cristo. Y este capítulo nos enseña 3 características que vamos a analizar ahorita de las personas que están en Cristo. ¿Sale? Vamos a ver 3 características. La primera, chacachachán, la persona en Cristo, ¿qué hace, hermano? Restaura al hermano que ha caído. Versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga.
Muy bien, hermanos. ¿Quién restaura? ¿Quién dice Pablo que restaura? Ustedes que son espirituales. Aquellos que caminan constantemente en el Espíritu de Dios, no en su propia carne. Se valdría que yo dijera, bueno, pues si yo soy llamado a restaurar, yo tengo el Espíritu Santo. Pero mi caminar con el Señor, pues no ha sido así como que tú digas puro 10, ¿no? Sino que pues tengo mis fallas. Por lo tanto, si el Señor me está llamando a restaurar, pues entonces yo ya no hago caso. Porque pues yo tengo mis fallas y pues ¿cómo voy a ir yo con otro hermano y levantarlo y animarlo y exhortarlo? ¿Será esto justificación, hermanos? Si fuera así, ¿quién restauraría, hermano? Nadie. Ahora, ¿se vale dudar? ¿Se vale tener miedo? ¿Se vale tener temor? Claro que sí. Pero aún Moisés, cuando dudaba, el Señor le puso a alguien con él para que le ayudara. También nosotros podemos, Señor, ¿ok? Tú has puesto en mí, me has llamado a ir con tal hermano, a restaurarle. Ayúdame. Mueve el corazón de algún hermano que me ayude. Pero el llamado lo tenemos nosotros. No ignoremos la voz del Espíritu cuando nos llama a restaurar. Una persona en Cristo restaura al que ha caído. No lo dejamos tirado y abandonado. Vamos por ellos. ¿Cómo lo restauramos, hermanos? ¿Cómo dice el versículo 1? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauramos con benevolencia y restauramos con humildad. Benevolencia porque tenemos que reparar cuidadosamente lo que se ha roto. Tenemos que ser sensibles en esa área. Y humildad, debemos de tener humildad para que se rompan las defensas y las barreras que el hermano pueda llegar a poner. Con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, sinónimo humildad, considerándonos a nosotros mismos y como inferiores para poder servir a nuestro hermano. Hermanos, ¿por qué restauramos? ¿Cuál es el propósito de restaurar? Porque sobrellevar las cargas es lo que la persona de Cristo hace. No sé si notaron una cosa curiosa. El versículo 2 que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿sí o no? ¿Y qué dice el versículo 5? Dice, porque cada uno llevará su propia carga. A ver, entonces, ¿cómo está eso? Primero dice que sobrellevar las cargas unos de los otros y luego dice que cada quien lleve su carga. Entonces estamos hablando aquí de dos tipos de cargas, hermanos. La carga que se está mencionando en el versículo 2, su palabra en el griego es varos, no varos de lana, sino varos con B grande. Y varos habla de una carga pesada, una carga que no puede ser llevada por una sola persona, es una carga excesiva. Entonces, cuando Pablo está diciendo sobrellevar los unos las cargas de los otros, se está refiriendo a esas cargas que son tan pesadas que no pueden ser llevadas por una persona. Y la palabra que está utilizando en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, es la palabra portión, que se refiere a una carga común, a una carga que una persona, que es responsabilidad de una persona llevar. Entonces, hermanos, aquí es muy importante que entendamos eso. Es importante sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos que ayudar al hermano que lleva una carga demasiado pesada. Ahora, hermanos, ¿qué sucedería si aquí Marcos se pusiera a llevar las cargas de todos? ¿Cómo acabaría? Pues, o como Sansón, o así como lo vemos normalmente, todo agotado, ¿no? Y chiquión además. Entonces, hermanos, se trata que llevemos. ¿A dónde vamos a llevar nuestras cargas, hermanos? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de nuestras cargas? Llevarlas a Dios. ¿Quién dijo eso? El Señor, Mateo 11, 28 al 30 dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Sí? Porque sean como yo, nobles de corazón y humildes y mansos. Dice, y eso les traerá descanso a sus almas. Y lleven mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hay que acompañar al hermano, ayudarlo a cargar esa carga pesada y llevarlo ¿a quién? Al Señor, a Cristo, a Él, Señor. Él puede llevar todas las cargas. Pero el hermano no va a ir solo. No lo podemos estar animando. Ándale, hermano, usted puede, ándale, cargue el carro usted solito. Ahí va, ya casi, le faltan 2 kilómetros, ya casi le hace.
Hermanos, hay que ir y compartir esa carga. Esa carga no se puede llevar sola. Y sin embargo, cada uno de nosotros debemos de llevar nuestra carga. 1 Corintios 10:13 dice que no nos va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana. Y Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y que juntamente con la prueba nos va a dar ¿qué? La salida. No estamos solos aún en nuestras cargas, hermanos. Aún tenemos la posibilidad de confesar nuestro pecado y quitarnos de esa carga. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aún nuestras cargas propias tenemos descanso de forma individual. Entonces, hermano, no se cargue de más, confiese a tiempo, porque ¿sabe qué? Va a haber algún hermano que necesite que le ayudemos con la carga. Las personas que están en Cristo eso hacemos, restauramos con benevolencia y con humildad. ¿Y por qué restauramos? Porque llevando las cargas unos de los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. El Señor no nos está pidiendo nada que Él mismo no haya hecho ya por nosotros. Una ilustración para este pasaje, es un poco una ilustración de fútbol americano. Hermanas, me disculpan, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Bueno, allá en Estados Unidos, los equipos colegiales universitarios juegan fútbol americano. Ya cuando se llega por ahí de enero, en las fechas de Año Nuevo, se hacen los tazones. Los tazones, en este caso, les voy a platicar la historia de un tazón que se llama el Tazón de las Rosas. Corría el año de 1929. Bueno, un poquito anterior a la historia, pero estaban jugando en el Tazón de las Rosas dos universidades. La famosa Universidad Tecnológica de Georgia y la UCLA, la Universidad de California, que está ahí en Los Ángeles. Entonces, el fútbol americano se juega con dos equipos, un equipo ofensivo y un equipo defensivo, ¿verdad? El ofensivo quiere llevar la pelotita a la zona de anotación del otro lado y el defensivo no lo quiere dejar llegar. Pues ahí estaban a medio campo peleándose cuando un corredor tira la pelota. Un corredor de Georgia Tech, de la Universidad de Georgia, tira la pelota. Entonces uno de la Universidad de California se pone listo y una agarra. Pero el amigo como que se nortea y en lugar de correr para la zona de anotación del equipo contrario, corre para la zona de anotación de su propio equipo. Se pueden imaginar cuando recoge la pelota, todos sus compañeros van para un lado y él va corriendo para el otro. Este jugador se llamaba Roy Reigels. ¿Y metió autogol? Casi metía autogol. Ya para llegar a la zona de anotación 4 yardas antes, el jugador más rápido de sus compañeros lo taclea. Todo el mundo le gritaba y le hacía así. Pero él iba corriendo, feliz. Lo agarra en la yarda 4 y lo tira. Bueno, como el equipo de UCLA agarró la pelota, ahora ellos atacan, pero empiezan a atacar desde su yarda 4. Muy arrinconados. Total que no pueden avanzar y tienen que despejar la pelota. La pelota se despeja para dejarla lo más posible de su portería, de su cancha. Entonces, pues ahí va el pateador, patea y se la bloquean. Y entonces la pelota empieza y cae a la zona de anotación de ellos, la agarran y se hace una autoanotación. Lo que le evitaron de hacer, a final de cuentas, sucedió. Y una autoanotación vale 2 puntos. Ya se estaba acabando la primera mitad, se acaba la primera mitad. Y la UCLA va perdiendo 2-0, parecía fútbol, hermano, pero era fútbol americano. Todos, cuando se acabó la primera mitad, van a los vestidores. Entonces todos los jugadores empezaron a ver así al Roy, ¿no? Y dijeron, ¿qué le va a decir el entrenador Price? Conocido por su buen temperamento. Entonces, entran todos a los vestidores. Y Roy lo único que pudo hacer fue entrar, irse a un rincón y llorar como un niño, con sus manos cubriendo su rostro. Lloró. El entrenador dio indicaciones, arengó a sus jugadores y antes de salir al campo dijo: todos los jugadores que iniciaron la primera mitad van a iniciar la segunda mitad.
Entonces todos los jugadores se pararon y salieron al campo. Todos excepto Roy. Roy seguía llorando como un niño. El entrenador le dijo: Roy, ¿no escuchaste? Todos los jugadores que iniciaron la primera mitad van a jugar la segunda mitad. Y Roy levantó la cara y le dijo: entrenador, no puedo hacerlo. Estoy arruinado. Arruiné a la universidad. Me arruiné yo solo. Arruiné el marcador. Y no puedo enfrentar a toda la multitud. El entrenador se acercó y le tocó su hombro y le dijo: Roy, ve al campo, apenas el juego está en la mitad. Roy obedeció, se levantó, tomó su casco y salió a jugar. Pocas personas han visto a un jugador jugando una segunda mitad como este jugador. Esto es lo que hace una persona en Cristo: restaura a aquel que ha caído, lo restaura con él. ¿Quieren saber el resultado? Se los digo al final, nada más me recuerdan. Hermanos, las personas en Cristo restauran a aquel que ha caído. Segunda característica: la persona en Cristo siembra para la vida eterna. Versículo 6, 8b dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, versículo 9, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así, el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El 6.6, regresamos un poquito, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. Hermanos, sembramos en tres áreas, aquellos que sembramos para la vida eterna. Uno es en la iglesia, hermanos, sembramos en apoyo al ministerio cristiano, en apoyo a nuestros pastores. Versículo 6.6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. A ver, ¿dónde están mis discípulos de los discipulados? De memoria que aprenderse ese versículo. Levanta la mano así como si ching, que me va a pedir. Bueno, hermanos, hay que apoyar al ministerio cristiano, sembramos en la... Y también dice el versículo 6.10b, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquellas personas que están en Cristo siembran en el Espíritu en apoyo a su iglesia. También lo hace en su santidad cristiana. También sembramos en el Espíritu. El versículo 6.8b dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, nosotros vamos a segar vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no claudicamos. En nuestro caminar es mejor sembrar en el Espíritu que en la carne, porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué vamos a segar? Vida eterna. La otra área es en la comunidad. Fíjense lo que dice el versículo 6.10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hermano, una persona en Cristo siembra para vida eterna. Y tenemos esas tres áreas de nuestra vida: en nuestra iglesia, con nuestros pastores, con nuestros hermanos, en nuestro propio caminar, en nuestra santidad individual, y también en los que no conocen al Señor. Todo lo que nosotros sembremos ahí, vamos a sembrar a cosechar para vida eterna. Hay dos campos, hermanos, o no. Está la carne y está el Espíritu. Los dos campos son fértiles y productivos, ¿a poco no? A donde quiera que yo siembre, voy a cosechar, y voy a cosechar abundantemente. Las personas que están en Cristo siembran en el Espíritu, porque ya sabemos las linduras de la cosecha de la carne. Ya no lo recordaron Darío la semana pasada. Entonces, la persona en Cristo siembra en el Espíritu. Sembrar buenas obras en el Espíritu de manera consistente es un trabajo difícil. Existen muchas cosas que pueden desanimarnos: rechazo, obras por las que no se recibe reconocimiento,
inconvenientes personales y todas esas cosas que nos han llegado a desanimar a más algunos de nosotros. Y otros que ni siquiera se han atrevido a dar ese pasito de querer sembrar en el Espíritu. El llamado entonces, hermanos, es a eso. Tienen esas tres áreas y tienen dos campos. ¿En dónde vamos a sembrar? Porque pensáramos que solamente sembrar en el Espíritu es difícil. No, hermano. Cuando estamos sembrando en la carne y vienen las consecuencias, la cosa se complica. Pero tenemos una extraña habilidad de mientras más complicado esté y más fruto malo estemos recogiendo, más nos afanamos en seguir sembrando. Pero cuando queremos sembrar en el Espíritu y viene una cosita así chiquitita, una mala cara, una mala palabra, una cosa malentendida, ¿y qué pasa? Aventamos el arpa. Nos desanimamos. ¿Sale? Pero, ¿qué dice la Escritura? No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso ciertamente cosechará. Una ilustración de esto nos lo dice el mismo Señor Jesús en Lucas 6:46. Si quiere, yo se lo leo. Todos recordamos Lucas 6:46. Dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó a su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si sembramos en la carne, ¿qué vamos a cosechar? Destrucción, dice la palabra. ¿Qué le pasó a esta casa? Fue destruida. ¿En qué estaba cimentada? En tierra, en arena. El mensaje y la ilustración es clara. Si sembramos en la carne, a su tiempo cosecharemos destrucción. Si sembramos en el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Muy bien, ya llevamos dos características de las personas que están en Cristo. La primera fue, la persona en Cristo restaura, ¿sí? Restaura al que ha caído. La segunda es, la persona en Cristo siembra para la vida eterna. La tercera característica, la persona en Cristo se gloria solamente en la cruz de Cristo. Versículo 14, 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Lo único, para concluir Pablo, lo único en lo que Pablo se está gloriando es en su caminar con Cristo. Solo la cruz de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante para él. Según las normas comunes en los días de Pablo, la cruz era el objeto más deshonroso que había. La cruz era sinónimo de vergüenza, de deshonra. La llevaban cargada los criminales que iban a ser ejecutados. Sin embargo, Pablo declara que este despreciable símbolo de la crucifixión representa para él que todos los placeres terrenales, que todas las posesiones y todos los honores han perdido su atractivo y su significado. Pablo vive en el mundo, pero no es cautivo de él. Esta manera de vivir le ha traído a Pablo dificultades, muchas. Para recordar un poquito esas dificultades, ¿quién me ayuda a leer 2 Corintios 11, 23 al 29?
Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Una persona que ha decidido caminar con el Señor, que ha decidido gloriarse solo en la cruz de Cristo, puede llegar a padecer esto. Segunda de Corintios 11, 23 al 29. Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Muchas gracias. Esa es la posición de una persona que ha traído persecución sobre sí, que ha cargado dolores no nada más en su propio cuerpo, sino que se ha dolido también con el cuerpo de Cristo. Pablo dice que él lleva las marcas en su cuerpo, tanto espiritualmente como físicamente, después de recibir tanto castigo. Pero Pablo existe más allá de su cansado y maltratado cuerpo. Él está existiendo y viviendo en la paz y la misericordia de su Salvador. Así también sucederá con nosotros si escogemos ser una persona de Cristo y nos gloriamos solamente en su gran salvación consumada en la cruz para nosotros. Pablo termina diciendo: si en algo me he de gloriar, no es ni siquiera en lo que yo hice, sino en la cruz de Cristo. Y en esa cruz yo he renunciado a mi antigua vida, porque yo soy partícipe de una nueva creación. Y nos da estas pautas, nos da estas líneas en donde aquella persona que está en Cristo, que ha sido regenerada por su Espíritu, ¿va a tener problemas, hermanos? Muchos. ¿Va a caer? Muchas veces. ¿Va a ser tentado? También. ¿Va a ser rechazado? Tanto afuera como adentro. También. Pero al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos una convicción en qué campo vamos a sembrar. Les decía yo que, para terminar la historia, ya se me andaba olvidando, pues ahí está que se estaban a medio tiempo, ¿no? Iban perdiendo 2-0. Salen a jugar la segunda mitad y empieza a atacar la Universidad del Tecnológico de Georgia con mucha fuerza. Como pueden, ahí medio los detienen y despejan, y total que no hay puntos en el marcador. En una de esas, la Universidad de Georgia lanza un pase largo, lo es completo, lo agarran, y en las siguientes jugadas en una carrera y se meten a la zona de anotación. Una anotación en el fútbol americano vale 6 puntos. Después de esos 6 puntos pueden optar por tirar el gol de campo o hacer una jugada de conversión por 2 puntos, pero intentan el gol de campo. ¿Y qué creen? Lo fallan. Entonces nada más anotaron 6 puntos, 6 puntos más 2 que llevaban, ahora llevan 8. El marcador iba 8-0, goliza, dijeron, que no se da, pero bueno. Resulta que el Royal Eagles estaba haciendo un partidazo. Vuelven a despejar, le toca a la UCLA avanza, los detienen. Ahora vuelve a entrar a la Universidad de Georgia y los detienen. Entonces dijeron: este es el momento. Hacen una patada de despeje, ¿y quién creen que bloquea la patada? Roy la detiene, bloquea la patada y les deja en una muy buena posición de campo a la Universidad de California. ¿Y qué creen? Aprovechan y meten un touchdown, un pase.
Y entonces fueron 6 puntos y van por el gol de campo y meten el gol de campo. Entonces el marcador se pone 8-7. Ya era el cuarto cuarto. Entonces, pues ahí vienen atacando los de Georgia nuevamente en respuesta. Como pueden, los detienen, entregan la pelota y ahí va de regreso a la Universidad de California. ¿Y qué creen? Pues no pudieron hacer primero y 10 y los detuvieron. Se acaba el partido y pierde la Universidad de California 8-7 el Tazón de las Rosas. Perdieron. Por su desempeño de este jugador, por la manera en la que se levantó de esa situación, es nombrado uno de los jugadores que les llaman ahí All American, de los más destacados, de los más valiosos en la defensa del juego. Hermanos, nosotros hemos decidido sembrar en el Espíritu. No es fácil. Seguramente más de alguna vez nos hemos sentido con envidia acerca de algún hermano que lleva un caminar más constante en la vida del Señor. O probablemente sentimos envidia aún de personas que ni siquiera son creyentes y envidiamos cosas que ni siquiera son del Espíritu. Probablemente estemos llevando una carga muy pesada en estos momentos y nos sentimos solos. Oremos al Señor y lleven esas cargas a nuestro Señor Jesucristo. Si oramos al Señor, Él nos va a poner a alguien que esté con nosotros para ayudarnos a llevar esas cargas. El propósito de la iglesia es eso, hermanos. Si yo llevo mi carga, y mi carga chiquita, y me abrumo por nada más llevar mi propia carga, ¿cuándo voy a poder voltear y ver a mis hermanos? ¿Cuándo voy a levantar la cara, dejarle esta carga al Señor y ir a ayudar a algún hermano? Si usted en el pasado ha llevado mucha carga y ahora el Señor le ha liberado de toda esa carga, hermanos, su experiencia en ese campo es valiosa. Usted sabe cómo cargar esa carga, sabe cómo le hizo, sabe cómo se la llevó al Señor y se la entregó, y usted se liberó. Vea que hay hermanos que aún no han podido. Siembre en el Espíritu, ayúdelo. Si usted está solo, hermano, si un hermano le ha ofendido, Dios está poniendo una oportunidad de que usted siembre en el Espíritu. Vaya y discúlpese, aunque usted no haya sido el ofensor. Aprovechemos cada circunstancia de nuestra vida que Dios nos pone para que sembremos en el Espíritu. El tiempo es poco, hermanos. Las enfermedades, las muertes están a la orden del día. Y estas oportunidades o dificultades, como normalmente las vemos nosotros, son oportunidades para sembrar en el Espíritu. Sembrar no es difícil. Aquellas personas que saben labrar la tierra lo dirán. Si nosotros que nunca hemos labrado la tierra un día nos quisiéramos poner a sembrar, no sabemos lo difícil, lo extenuante que es. Sin embargo, hermanos, la promesa de la cosecha ahí está. Va a valer la pena. No importa si algún día perdemos el partido, sino lo importante es no claudicar, seguir sembrando en el Espíritu. Y a su tiempo cosecharemos. La cosecha buena viene, hermanos. ¿Y qué va a sentir usted el día que esté delante de su Salvador? Y su Salvador lo vea a los ojos y le diga por nombre: hola, Juanito. Bien, buen siervo y fiel. Pásale al gozo de tu Señor. Pásale, porque tú vas a recibir en el tribunal de Cristo tu cosecha. Y vas a recibir tus coronas. Y aún así, hermano, no nos vamos a jactar en eso. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a quitar esas coronas y se las vamos a dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sembremos en el Espíritu, hermanos. Es la oportunidad que tenemos, este tiempo que el Señor nos ha dado. Sembremos en la iglesia, con los hermanos, en nuestra santidad personal y con los que no conocen al Señor. Sembremos para cosechar. La cosecha viene, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque, Padre, nosotros somos ciegos, Señor.
vemos problemas, vemos dificultades, Señor, y se nos oscurece la vista, el ánimo se nos apaga, Señor. Y tú nos estás diciendo, hay nubes negras porque es tiempo de sembrar, porque va a venir la lluvia y tu fruto se cosechará. Ayúdanos, Señor, a que cuando todo esté negro, sembremos en el Espíritu, Señor. Sembremos con la confianza, Padre, de que a su tiempo cosecharemos, Señor, para vida eterna, y algún día estaremos delante de tu presencia, Señor. Tú enjugarás cada lágrima, Señor, de nuestros ojos, y estaremos, Señor, sentados a tu mesa. Señor, que no desperdiciemos este tiempo, Señor, en rivalidades, en envidias, en cosas que no nos aprovechan, Señor, porque tu nombre tiene que ser reconocido, Señor. Tu nombre tiene que ser exaltado, Padre. Ayúdanos, Señor, a que cada día sembremos, Señor, en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, Señor, ayúdanos a andar por el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, te rogamos como congregación que podamos, como iglesia tuya, restaurarnos, amarnos, ayudarnos a llevar esas cargas, Señor, los unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo haces por nosotros. Te ruego que pongas en nuestro corazón ese ánimo, Señor, de entender tu palabra y vivir por ella, Señor. Gracias por este tiempo. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que terminaron este estudio, que hicieron su estudio con conciencia, con interés de sembrar, Señor, en su espíritu, Señor. Yo te ruego que ellos lleven su cosecha de vida eterna, Padre. Gracias, Señor, que terminamos este libro de los Gálatas, Señor. Danos mucho ánimo, Señor, para iniciar el siguiente libro de Colosenses. Y estamos muy agradecidos, Señor, porque sabemos lo que vamos a cosechar. Estaremos delante de tu presencia, Señor. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por mis hermanos. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.